Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a trabajar el día de hoy con esta base de datos. Bueno, una vez ustedes tengan el archivo, lo voy a mostrar para que vean la dimensión. Vamos a comenzar el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es leer las instrucciones que se encuentran en la parte de arriba. Y dicen así: dale un formato de tabla al rango A8 al J66, aplicando el estilo intermedio, número 6, y luego activa la fila de totales para que muestre el promedio del sueldo y la cantidad de empleados registrados. Va a haber una imagen, un modelo que les voy a mostrar ahorita, que es el ejemplo a cómo tenemos que, o a lo que tenemos que llegar. Bueno, para iniciar, vamos a crear una tabla. Para esto, vamos a posicionarnos en cualquier celda activa donde haya un dato. Nos vamos a ir al menú Insertar, y dentro del menú Insertar buscaremos la opción Tabla. Una vez le damos en la opción Tabla, nos pregunta que si queremos crear la tabla y nos pide que verifiquemos la selección. Automáticamente Excel va a buscar los parámetros que tienen datos y nos dice que son de la celda A8 a la celda J66. Además, automáticamente Excel detecta que hay encabezados, por eso está marcada esta opción, y nos dice que la tabla contiene encabezados. Si yo le quito esta opción, donde dice nombre, apellido, sexo, DNI, estado civil, deporte, sueldo, fecha de ingreso, hijos y profesión, lo va a tomar como si fuera parte también de los datos y lo va a confundir, se va a confundir entonces en cuanto a los datos. Entonces vamos a dejar seleccionada la opción de que la tabla tiene encabezados. En cuanto yo le doy a aceptar, si te fijas me cambió el menú de la parte de arriba, se fue a un menú nuevo que no estaba, que es diseño de tabla, y nos aparece seleccionado. También cambió los colores y aparecen estas flechas en la parte de arriba de cada columna donde nos permite hacer filtrado de datos. Lo primero que vamos a hacer, dijimos que era un estilo intermedio, o así lo dicen las instrucciones. Estos son estilos claros. Podemos ver que se quitan los colores y se muestra prácticamente la tabla tal cual está, pero no nos interesa así. Entonces nos vamos a ir otra vez a diseño de tabla y seleccionaremos un intermedio y el color 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es este azul, el que es penúltimo, un azul más intenso. Lo seleccionamos y al dar clic fuera de la selección automáticamente ya nos aparece toda nuestra tabla con el formato que elegimos. Muy bien, ahora nuevamente en el menú diseño de tabla vamos a buscar la opción dentro de las opciones de estilo de tabla que nos dice fila de totales. Es esta opción. No está seleccionada, la vamos a seleccionar. Y en cuanto la seleccionamos al final de la tabla, en este caso en la fila número 67, vamos a encontrar que automáticamente en la primera columna nos pone el total y en la última nos aparece un número. Este número, este 58, es el total de datos que hay en todas las columnas de la tabla. ¿Por qué se va al final? Bueno, lo hace por default, de manera automática Excel. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar este dato, así que vamos a seleccionar la celda y automáticamente aparece una flecha a un lado. Dice que había hecho un recuento. Vamos a poner que no queremos ninguno y los datos se van a borrar. Ahora, nos pedía que en la columna de sueldo, en total, pusiéramos el promedio. En cuanto damos en la flechita y se despliegan las opciones, vamos a ver que está promedio como el número 1. Si yo le selecciono promedio, automáticamente me va a sacar el promedio de la fila y me dice que el promedio de sueldos ronda los 3.861,90. Por otro lado, me dijo que quería saber cuántas personas eran. Para esto, la fila nombre está ocupada por la palabra total. Vamos a utilizar en la columna de apellido. Damos clic en el apellido, seleccionamos la flecha y vamos a buscar la opción recuento. Ok, ahora ya tenemos los datos básicos que nos piden nuestro trabajo. 58 personas están dentro de nuestra base de datos y en promedio tienen un sueldo de 3.861,90 centavos. Vamos a ver algunas de las ventajas que nos da el hecho de que tengamos una tabla o demos un formato de tabla. Por ejemplo, vamos a irnos a la opción donde dice sexo, dice masculino, femenino, MOF. Si yo le doy un clic en la opción de un lado,
podemos seleccionar solamente los masculinos, quitamos la selección de femeninos y al darle a aceptar solamente me va a dejar a los hombres o los que se identificaron como un sexo masculino, ¿de acuerdo? Y si te fijas también aparece abajo un dato interesante: el total solamente contó en este momento todos los masculinos. Por otro lado también el promedio cambió, nos dice que el sueldo de los masculinos en esta tabla ronda los 3.774.41, lo cual nos diría que en esta empresa o con estos datos habría una desigualdad en sueldos. En promedio las mujeres ganan menos que los hombres. Vamos a tratar de comprobarlo según nuestra tabla. Recordemos que esto es un ejemplo. Los datos fueron ahora sí que puestos de manera random. Seleccionamos ahora las mujeres y cambianlos. En total son solo 24, teniendo un sueldo de 3.985. Fíjense cómo me fui con la finta y de repente creí que el promedio iba a marcar a las mujeres con un sueldo inferior. Sin embargo, aquí en nuestro ejemplo las mujeres tienen un sueldo mayor por más o menos 215 pesos. Esto es lo interesante de manejar las tablas de Excel. Nos van a dar datos que de repente podemos irnos con la finta o podemos de manera rápida creer que los podemos ubicar solamente viendo las generalidades, y no es así. Voy a volver a poner todos nuestros datos para mencionar otra de las ventajas que nos puede dar el manejar tablas en Excel. Si nosotros observamos, hay una opción donde dice deporte. Vamos a suponer que en la empresa las personas se anotaron con el deporte que practican o que les gusta. En este caso tenemos varias opciones, pero sin embargo podemos ver que hay algunas celdas que están vacías. Lo que nosotros podemos hacer sería darle clic en las opciones y seleccionar solamente que aparezcan las celdas vacías. Muy bien, ahora en cuanto aparecen las celdas vacías, si te fijas, nos damos cuenta quiénes nos hacen falta de llenar la base de datos y todos los elementos que tenemos aún sin utilizar o sin llenar. También podemos ordenar, por ejemplo, masculinos y femeninos, empezando por femeninos en orden ortográfico, y podemos ver por ejemplo que solo son 4 mujeres las que no han llenado sus datos, y por otro lado tenemos a 5 hombres que no han llenado los datos respecto al deporte. De no tener la opción de las tablas, nosotros tardaríamos mucho en poder seleccionar o en poder ver cada uno de los datos. Tendríamos nosotros que estar contando uno por uno y es muy probable que nos volvamos locos, nos revolvamos o simplemente nos equivoquemos. Para evitar este tipo de errores es que nos sirven las tablas. Por otro lado, quiero que observen con mucha atención. Ok, entonces aquí por ejemplo nos dice que están en ese orden, y por otro lado acá aparece también el simbolito del embudo que dice que están filtrados los resultados. Si nosotros damos clic sin apretarle, solamente posicionamos el mouse, nos dice que tenemos en el deporte es igual a vacías, o sea, solamente está filtrando los que no pusieron ningún deporte en su forma o los que no han sido llenados. Podemos seleccionar por ejemplo solamente los que eligieron natación, igual nos va a filtrar por masculinos y femeninos. De igual manera podríamos seleccionar cualquier otro rango, ¿no? Podremos seleccionar los de básquetbol o los de fútbol, y Excel se encarga de hacer la búsqueda de manera muy rápida, y también nos ayuda con esta velocidad a poder encontrar lo que estamos buscando. Ok, ahora vamos a volver a seleccionar todos. Otro dato muy interesante, por ejemplo, para una empresa que puede ser de mucho provecho, es revisar quién tiene el mayor sueldo. Podemos ordenar, por ejemplo, de menor a mayor y podemos ver quiénes son las personas que tienen un menor sueldo, y también podríamos buscar, por ejemplo, si somos una empresa, el cómo incentivar a estos empleados o cómo poder motivarlos o ayudarlos. También podemos buscar exactamente lo contrario, quién tiene un sueldo mayor. Y nos dice, por ejemplo, que Claudio Pizarro, en nuestro ejemplo, tiene el sueldo mayor de 5.960. Interesante también podría ser que podemos filtrar por femenino o masculino, y podemos ver, por ejemplo, que el sueldo mayor de las mujeres lo tiene María Contreras con 5.750. De aquí las bondades entonces de la tabla
la cual nos va a permitir hacer búsquedas mucho más rápido. Y estas mismas búsquedas así de rápido nos van a permitir poder encontrar datos importantes y sobre todo datos de interés para nuestros proyectos. Espero haya gustado este primer video. Próximamente tendremos otros videos donde agregaremos más opciones de cómo utilizar Excel y de las posibilidades que nos brinda. Hasta la próxima.